Si pueden ponerse por favor todo el mundo de pie rápido, les voy a pedir que estando de pie, simplemente tomen su lugar. ¿Verdad? Es nomás para agarrar un poquito así de oxígeno. Así que tomen su lugar por favor. Siempre una levantadita, uno hace pierna, agarra uno aire. Yo sé que algunos batallan un poco más con levantarse, pero bueno, vamos a arrancar nuestro mensaje del día de hoy. Tengo alrededor de 30 minutos para hablarles, así que me voy a ir súper rápido. Solo una pregunta: ¿están listos? Sí. Se ve que es domingo en la mañana, ¿verdad? ¿Están listos? Sí. Ya mediodía, domingo. Última. ¿Están listos? Sí. Hoy voy a hablar un poco de historia. ¿A quién le gusta la historia? Allá en 1837, ¿sí? Me ha sorprendido cómo esta ciudad de Zacatecas tiene mucha historia. El viernes estuvimos ahí en la mina del Edén, y me encantó la historia, cómo nos iban narrando los primeros mineros, etcétera. Hoy quiero hablarles de historia, o sea, vamos a ponernos así históricos, como las mujeres, ¿verdad? Las mujeres cuando se enojan no se ponen histéricas, se ponen históricas, ¿verdad? Es que tú me dijiste hace 16 años que… caray, ¿cómo te acuerdas, verdad? Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de historia, pero vamos a hacerla así, versión Luis Fragoso 2021. Y voy a hablar acerca de la historia de la iglesia, sí, hablar un poco de la historia de la iglesia. Así que vamos a arrancar con la historia de la iglesia. ¿Sabes? La iglesia ha tenido demasiadas anécdotas, demasiadas cosas, historias súper locas, historias tristes, historias que nos sorprenden. Acabo de escuchar la historia de nuestros amigos, los papás de Esteban, cómo ellos agarraron su transporte de Estados Unidos y se vinieron a México rumbo a no sabían dónde. Simplemente agarraron, estaban buscando montañas. Llegaron a Zacatecas y dijeron: sí, aquí. ¡Qué locura! La verdad que qué locura. Ahora te pones a pensar y dices: bueno, está fácil, ¿no? Pero imagínate agarrar a tu familia, a tu vehículo e ir a, no sé. Eso a mí me vuela los sesos, Otras de las historias que me ha sorprendido es la historia más o menos reciente de 3 misioneros que se dedicaban a hablar de Jesús en todas las naciones, y contrataron un avión para ir a cierto lugar. Era precisamente un misionero mexicano de aquí, de este país. Era un misionero americano, tenemos aquí americanos con todo respeto, pero era un misionero americano. Y el tercer misionero que iba en ese avión era un misionero argentino. ¿Hay algún argentino aquí? Solo quiero aclarar por qué. No hay. Ok, ¿tú sabes de qué fama gozan los argentinos? ¿Cómo son? Sencillitos y carismáticos, ¿verdad? Los argentinos se creen la última Coca-Cola del desierto. Los argentinos se suben en su ego y se avientan para suicidarse. O sea, los argentinos se creen únicos en el mundo. Así que estos 3 misioneros iban en el avión. Iba el piloto. De repente el avión empezó a fallar y se levanta el piloto, sale de cabina y le dice: señores, ustedes que son misioneros, les tengo una noticia, 2 noticias, la buena y la mala. La mala es que el avión está por caerse. Esa es la mala, ¿sí? La buena es que ustedes creen en Dios y pronto lo van a ver. Así que este avión nada más cuenta con un paracaídas y ahí nos vemos. Y el cuate agarró ese paracaídas y se aventó, ¿no? Y los misioneros como que ¿qué onda con este cuate? Y se quedaron a la deriva los 3 misioneros en el avión, ya sin piloto, y el avión fallando, y tú sabes, de pique, ¿no? Y para pronto se levanta el misionero americano. Y tú sabes cómo son los americanos, son así como ya, se avienta, y entonces se levanta y con todo respeto, ¿verdad? Pero dice: amigos míos, yo confío en el Señor, así que yo me voy a hacer un jump, un salto, gracias. Un salta y yo sé que Dios puede hacer un milagro. Nosotros los americanos hemos sido muy usados por el Señor y hemos andado en las naciones, hemos evangelizado muchos pueblos y ciudades, y Dios tiene el power
para hacer un milagro, Él poner water, agua, thank you, poner agua, enviar ángeles, no sé, pero Lord, in the name of Jesus. Se pone así, tú sabes, ya en la ventana del avión, ¿no? In the name of Jesus. Yo voy a dar un salto y tú hacer un milagro. Mi vida yo la he dedicado a ti, y si tú es tu voluntad tú salvar la vida mía, pero si no, in the name of Jesus, entrego mi vida a ti. Y se avienta, ¿no? Da el paso. Y sale el mexicano, ¿no? Sale el mexicano, misionero usado por Dios. Se levanta de su asiento y empieza a caminar por el pasillo del avión. Tú sabes, mexicano, ¿no? Pantalón a media nalga y gordito, y caminando así. Y los mexicanos, tú sabes cómo somos, ¿no? A rajatabla, así. Dios. Pues ahí voy, Dios. O sea, tú sabes que nosotros los mexicanos andamos por todos lados, no nos rajamos, Dios. Y a donde van, no van los gringos así, a donde los gringos que la cena, nosotros vamos, porque nosotros, vamos a darle, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué sale. Y tú sabes que yo te he servido, Dios. Yo he andado en ranchos, en pueblos, acá, donde sea. Así que yo me voy a aventar, Dios. Tú sabes que yo me voy a aventar, porque yo no le saco, Dios. Y pues, si es tu voluntad, o sea, si tú quieres, échame el paro, no seas malo, o sea, estaría chido que hicieras un milagro, no sé, ahí, pero si no, Dios, si yo sí aquí te entrego ya la vida, ya, pues la entrego, ¿eh? Ahora, así que en el nombre de Jesús, y ¡bum!, se avienta. Y ahí va el Pancho. Cayó más rápido porque estaba más gordito, más pesado. Frijoles. ¿Sí? Historia de la iglesia. Y el argentino todo el tiempo estuvo sentado en el avión, tranquilo, con su copita de vino. Ya el avión, tú sabes. Y se levanta. Che, Dios, vos sabés que nosotros los argentinos somos gente muy usada por vos. Y yo estoy seguro que vos me vas a salvar, Señor, porque nosotros los argentinos hemos estado evangelizando toda América Latina. Nosotros somos grandes evangelistas, Señor. Vos no necesitás, no te hagas, Señor. Vos me necesitas a mí. Tú has usado mucho a Claudio Freixo, Dante Gebel, Lucas Ley, Motesi, yo. Así que vos no necesitás a nosotros los argentinos. Así que yo sé que yo me voy a aventar y vos vas a hacer un milagro. Porque no te hagas, Señor, vos me necesitás, por favor. Así que yo al ratito estaré echando un churrasco, un asado, pero yo sé que vos me vas a salvar en el nombre de Jesús. Y se avienta el argentino confiado. Y toda se aventó así, y así como que acostadito, ¿no? Y de repente, así de la nada, se empieza como a formar una serie de nubes, y se juntan las nubes y se hace como una especie de nube así de mano enorme. Por abajo así. Y ahí va el argentino y cae en la nube, ¿no? Rebota así. Y como ya con inercia, pues salta y otra vez. Así como el pachoncito, ¿no? Así como... Y el último, ¿no? Y se escucha una voz del cielo que dice: a este me lo echo yo. ¡Pum! Y ahí quedó el argentino. Historia de la iglesia. Historia de la iglesia. ¡Woo!
Ahora sí hablemos en serio. Esto no viene en la Biblia. Lo pueden encontrar en Macabeos 3. No, nada que ver. Pero esto sí es real. Esto que les voy a contar a continuación sí es real. Es real acerca de la iglesia. Si nos ponemos un poco etimológicos, ¿saben de dónde viene la palabra iglesia? Vamos a la iglesia. Iglesia, el camino. No, ya no es el camino. Iglesia, new culture. New culture. New culture. Vamos a la iglesia. ¿Qué iglesia vas? Oye, ¿viste la iglesia católica? No, la iglesia tradicional. No, la iglesia cristiana. No, la iglesia mormona. Y escuchamos mucho la palabra iglesia. ¿Saben de dónde viene la palabra iglesia? Iglesia viene del original, que significa eclesia. Eclesia. Y eclesia no es más que otra cosa más que un grupo de personas, una asamblea donde se juntaban personas, ¿sí? Hoy en día se siguen haciendo iglesias. Por ejemplo, nuestro presidente convoca a la eclesia para votar a ver si se hace el aeropuerto o no. Esa es una iglesia. Un grupo de personas que se reunían en una asamblea y trataban asuntos. Así que la iglesia, como se conoce en el original, simplemente era un grupo de personas. Ahora, Dios tuvo la idea, tuvo su idea de poder crear la iglesia, ese grupo de personas que creían en Jesucristo. Y la cosa fue tan increíble que en el siglo I nace Jesús, vive por 30 años, los próximos 3 años se dedica a hacer cosas extraordinarias, empieza a hacer su trabajo, su ministerio, y a los 33 años aproximadamente lo matan. Y ahí termina la vida de Jesús, muerto en esa cruz, y todo había terminado. Sin embargo, al momento de sepultarlo, los romanos decían: vigilemos, porque el cuate decía que iba a resucitar, y no van a ir sus amigos y roban el cuerpo y se lo llevan, y resucitó, ya no está ahí. Así que pongan vigilancia. ¿Y qué sucede? Que 3 días después, efectivamente, Jesús resucita. Y lo ve una persona caminando, una persona que lo vio en la cruz muerto, y de repente lo ve otra persona, y luego lo ven 3 personas, y luego lo ven 10 personas. Y según la historia real, lo vieron más de 500, 600 personas que lo vieron muerto en una cruz, y a los 3 días, 4 días, 5 días lo vieron caminando, lo vieron con hambre, lo vieron comiendo. Dime tú si esa cosa no fue algo extraordinario, sobrenatural. ¿De dónde sacas tú eso? Pues de la Biblia. Pues claro, es tu libro de tu religión. Déjame decirte que si quitamos a la Biblia de esta ecuación, aún hay historia, libros, historia que hablan de ese acontecimiento extraordinario. ¿Y qué sucede? Sucede que esos testigos que vieron a Jesús, de repente ya no eran 10, ni 100, ni 500, sino empiezan a ser más y más personas, y personas hablando: no te puedo creer, Alex, no sabes lo que acabo de ver. Alex, ¿qué pasó? Jesús, ¿cuál Jesús? El que, ¿te acuerdas que crucificaron? ¿Cuál? Porque yo me acuerdo que había 3 que estaban crucificando. El del medio. Sí, el que se creía el Mesías. Sí, lo acabo de ver. Está loco, pues yo lo vi, lo acabo de ver, está vivo. No te puedo creer. ¿Dónde lo viste? Y sí es cierto, ahí está. Entonces, Alex, imagínate, no puede ser. Y Alex le contaba a su esposa: vieja, no sabes lo que acabo de ver. ¿Qué? A Jesús. ¿Cuál Jesús? Y la gente empezó a volverse loca, en el sentido de estar maravillada, sorprendida de lo que acababa de suceder. Y decía: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Lo vi morir y después lo vi vivo. Resucitó como Él dijo que iba a resucitar. Así que la gente empezó a alborotarse, y en los primeros días, amigos, la ciudad de Jerusalén se vuelve loca, y cientos y miles de personas empiezan a creer en ese acto. Empiezan a creer que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Según la historia, alrededor de 5,000 personas en breves días
creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Jerusalén en aquella época, no existen datos exactos, pero se cree que era una ciudad de aproximadamente 30 a 33 mil personas. Imagínate una ciudad de 30,000 personas y aproximadamente el, no sé, 15%, 20% de la población cree en algo. Ahora, no, se fundó la religión. No estamos hablando de religión aquí. Olvídate de la religión. Pero la gente empezó a decir, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Así que al gobierno no le empezó a gustar eso. Y los apóstoles, esa gente que andaba por esos 3 años con Jesús, pues tú sabes, eran los testigos más apasionados, más comprometidos, hablándole a la gente. Yo estuve con él 3 años, lo vi convertir el agua en vino, lo vi sanar personas, lo vi resucitar a la suegra de Pedro, lo vi hacer muchas cosas, lo vi morir, lo vi resucitar. Él es el Hijo de Dios. Y los apóstoles empezaron a hablar así con de nuevo compasión. Y sin embargo el gobierno decía, estos cuates están locos. Y empezaron a maltratar a los apóstoles, los empezaron a agarrar, a torturar. Decían, cállense, no estén diciendo eso, cállense. ¿Por qué? Porque el gobierno se veía amenazado. Sin embargo los apóstoles no podían. Y los apóstoles eran maltratados, golpeados, atemorizados. Y los apóstoles escondiéndose, pero escondiéndose y hablando con la gente. Agarran a uno de ellos. ¿Cómo creen que se llamaba? ¿Cómo Esteban? Esteban. Agarran a Esteban. Y Esteban diciendo, él es el Hijo de Dios. Cállate, no digas eso, te matamos. Pues mátenme, pero él es el Hijo de Dios. Ponte ahí, Esteban. Pues me pongo, pero él es el Hijo de Dios. Gente, agarren piedras. Esteban, te vamos a matar. Lo siento, amigos, pero ¿cómo puedo negar algo que yo vi? Y en ese momento personas le tiraron pedradas y mataron a Esteban. Tanto así, imagínate qué sorprendido estaba Esteban de lo que vio, que estuvo dispuesto a dar su vida. Y entonces la gente empezó a creer, decía, es que está bien que me persigan, que me golpeen, está bien, pero yo no puedo negar algo que yo vi, Dios mío. Y fue algo sobrenatural. Así que la gente empezó a compartir de esa noticia, fueron perseguidos, etcétera. Y la gente, escúchame bien, la gente empezó a esparcirse por todos lados. Y eso siguió alrededor de 3 años. Por 3 años gente hablando de esa noticia, hablando y hablando y hablando. Pero había alguien que no le gustaba eso. Había uno de esos líderes que no le gustaba que la gente estuviera hablando de esa noticia. Y esa persona era un apasionado del gobierno, era un apasionado de que no se hablara de eso. Así que empezó a crear una revolución y a decir, no hablen. Y agarraba a los que hablaban y los golpeaba, los encarcelaba. Y estaba tras ellos fuerte y se convirtió en un enemigo de esos primeros seguidores de Jesús. Hasta que un día, 3 años después, ¡pum!, ese líder tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice, vato, ¿por qué me persigues? Era norteño Dios, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y ese cuate, líder llamado Saulo, dice, wow, ¿qué onda con esto? Ya no te vas a llamar Saulo para empezar, te vas a llamar Pablo. Y ahora quiero que tú me sirvas a mí. Y fue tanto el asombro de Dios, de Pablo, perdón, que ahora se convirtió en un testigo más. Y entonces Pablo llegaba con la gente y decía, arrepiéntanse. Y dice, ¿a cuál arrepientes? Tú eres de los que nos matas, ¿verdad? No, ya no los mato, ya soy bueno, ¿verdad? Ya soy ya soy un seguidor de Jesús. Así que empezó aquella cosa y 14 años después Pablo dice, ¿saben qué? Esto es nomás aquí, o sea, los judíos, pero ¿y qué de la gente que no es judía? Esta noticia la tiene que saber aún la gente que no es judía. Según la historia, esos son los gentiles, somos los gentiles. Un gentil es una persona que no es judía. Todos nosotros, salvo que hayan nacido en
en Israel, pero si naciste aquí en México, en América, somos gentiles. Y entonces Pablo dice, ellos necesitan saber. Y Pablo agarra sus cosas, así como nuestros hermanos, y se avienta su primer viaje misionero. Y empieza a hablar a los gentiles, diciendo, amigos, ¿se acuerdan de aquel Jesús, aquel de Jerusalén, que decía que era el Mesías? Bueno, lo mataron. Yo estuve ahí, por ahí cerca, y lo vi morir. Y de repente también lo vi y resucitó. Y Él es el Hijo de Dios. Y solo a través de Él podemos tener una vida eterna cuando vayamos al cielo. Solo a través de Él. Necesitan creer en Jesús. Crean la historia, por favor. Crean la historia. Y la gente decía, órale, los gentiles, ¿no? Pero te creo, si tú lo viste, te creo. ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer nada, papá, nomás creer. Porque es tanto el amor de Dios que simplemente es cree en mí y ya, es todo. Y los gentiles decían, si tú dices, porque yo me acuerdo que Él decía eso y no lo puedo creer. Si tú dices, yo te creo y yo creo en Jesús y yo puedo tener una relación personal con Él. Así que Pablo empieza a hablar a un montón de personas acerca de esa noticia. Y Pablo andaba fuera de Jerusalén, en otras ciudades, a distancias más lejos. Y los primeros seguidores de Jesús, que por cierto, no les decían y no se llamaban cristianos, si esa palabra no existía, pero les decían los del camino. Porque Jesús, cuando estaba en planeta Tierra, Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces Jesús decía, es que yo soy el camino al Padre. Que por cierto, antes así se llamaba esta iglesia, antes, el camino. Así que decían, tú crees en el cuate ese que decía del camino. Mira, ahí van los del camino. Y les decían a esos primeros seguidores de Jesús, los del camino, así les decían. Pero los primeros seguidores de Jesús, que eran los originales, por así decirlo, esos primeros testigos, esos primeros apóstoles, discípulos, empezaron a decir, oye, espérame. Pero hay mucha gente que está haciéndose de este movimiento del camino. Pero ¿qué tienen que hacer para pertenecer a esto? ¿Qué tienen que hacer para pertenecer a esto? Y entonces empiezan una controversia entre ellos y empiezan a decir, no, pues lo primero que tienen que hacer, tienen que seguir, pues obvio, los 10 mandamientos. Sí, los mandamientos de Moisés y aparte las leyes judías, que por cierto eran más de 600 leyes. Así que si tú quieres ser un seguidor de Jesús, necesitas cumplir con los 10 mandamientos y las más de 600 leyes. Y empiezan con la controversia. No, yo digo que las 600 leyes son muchas. Yo digo que nada más los 10 mandamientos. Ahí se resumen todo. No, pero ¿y qué haces de las 600 leyes? Nosotros los judíos toda la vida las hemos seguido como para que llegue un gentil y diga, ya soy del camino. ¿Y qué obedeces? No, nada, nomás soy del camino. Qué chistosito, ¿verdad? No. Y empieza la controversia, una controversia, amigos, que hasta el día de hoy seguimos teniendo en la iglesia. Y aquí es donde quiero leer la historia real que se encuentra en el libro de Hechos, ¿sí? Ahora te podría decir si puedes llegar a tu casa y leerla, pero la verdad es que nunca nadie la lee, así que la vamos a leer aquí, ¿no? Pero se encuentra en el capítulo 15. Capítulo 15 de Hechos, no sé si la tengan en pantalla, pero de todos modos yo se lo voy a leer. Ahí es donde empieza el show. Y empieza diciendo lo siguiente: algunos que habían llegado a Judea, a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos. Y empiezan a enseñar lo siguiente, escúchame bien. Dice, a menos que ustedes se circunciden, tú sabes, era una ley judía que tenían que ser circuncidados. Si tú no eras circuncidado, tú no eras judío. Así que a menos que se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Así que yo te pregunto, ¿quién quiere ser salvo en esta tarde? ¿Quién quiere ser salvo? Imagínate a alguien que dice, bienvenido, oye, tengo una carga, yo necesito conocer a Jesús. Vente. Ven, acá lo vas a conocer, ¿no? Permíteme tantita, ahorita vengo. Imagínate la condición. Qué exagerado. Pues así era.
Es más, este tiene filo, las piedras no tenían, no sé cómo lo circuncidaban, ¿verdad? Pero aquellas personas decían, oye, para ser salvos necesitamos hacer una operación quirúrgica, machetazo. Imagínate. Versículo 2 dice: esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé. Pablo se había llevado a un amigo llamado Bernabé a aquellos viajes misioneros fuera de Jerusalén. Y entonces empezaron así como que ¿qué están enseñando? Y empezó a crear un debate entre Pablo y Bernabé con ellos. ¿Por qué? Porque Pablo decía: gentiles, ustedes quieren ser parte de seguidores de Jesús, crean, únicamente crean en eso. Y es lo que enseñaba Pablo y Bernabé. Sin embargo, la gente en Judea, en Jerusalén, perdón, decía: no, cual crea nada más, necesitan pasar conmigo para ser salvos. Versículo 3: enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. O sea, ya contaron, no hombre, hablamos con un grupo de personas no judías y ellos se convirtieron a Jesús, y ellos creyeron en Jesús. Y Dios sigue diciendo: estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia, o sea, tanto por el concilio de gente, la asamblea de gente, como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho en medio de ellos. Llega Pablo y Bernabé y le dicen: no pueden creer lo que hicimos. Saben, estuvimos en aquella ciudad con los gentiles y les hablamos de Jesús y ellos creyeron, y eran cientos de personas que creían, y empezaron a contar todo lo que ellos habían vivido. Y los apóstoles y los ancianos y los que estaban en Jerusalén decían: qué padre, o sea, qué buen trabajo están haciendo. Pero ¿qué están enseñando? La gracia, que Jesús los ama y Jesús murió por ellos. A través de Jesús podemos tener vida eterna. Pero entonces, en esa discusión, versículo 9 dice: entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, ojo, cuando escuchamos fariseos, los fariseos no, pero eran creyentes, eran parte de la asamblea. Entonces versículo 5 dice: los fariseos afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. O sea, estos cuates dijeron: está padre que crean por gracia, pero para que sean salvos necesitan o copelan o cuello. Necesitan ¡pum! Machetazo, y que cumplan con las más de 600 leyes judías, que por cierto ni ellos mismos podían cumplir. Alrededor de 613 leyes. Sigue diciendo, después de una larga discusión, ahí estaba, no, que sí, que no, nada más 300 leyes, no, con los 10 está bien, no, olvídense de las leyes, nomás machetazo y ya con eso. Entonces estaba ahí la discusión. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Recuerden que Pedro era uno de los 12 discípulos, aquel que negó a Jesús. Sí, conoció a Pablo, que por cierto recientemente se supo que Pedro y Pablo estaban casados, sí, tenían esposas, se llamaba Betty y Vilma, las esposas de Pedro y Pablo. No, esos son los picapiedra, ¿verdad? No, perdón, olvídenlo, eso no tiene nada que ver. Pedro tomó la palabra y dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Y luego dice una frase que me encanta, dice: Dios, que conoce el corazón humano, Dios conoce el corazón humano. Tú y yo no conocemos el corazón humano. Nosotros vemos los actos, la apariencia, pero el que está pensando la gente, con qué actitud está entregando su vida, eso solo Dios. Solo Dios. Dice: mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Es decir, si Dios veía un arrepentimiento genuino, Dios decía: él cree en mí y pum, es salvo.
Oye, pero tiene malos hábitos, el cuate está viviendo una vida, la verdad, un desastre. Pero en ese momento él cree en Jesús y dice, yo creo en Jesús. Entonces ahora teníamos personas con un corazón que Dios veía que decía, cree en mí, pero con malos hábitos. Y eso los apóstoles decían, no. Sin embargo, pero decía, Dios conoce el corazón humano. Sigue diciendo, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Dios purificó sus corazones por la fe. Entonces ahora tenía una persona con un corazón purificado de parte de Dios, porque esa persona había creído en Dios. Pero los malos hábitos, pues no es que se van así como de la noche a la mañana. Y Dios puede hacer un milagro y cambiar hábitos así. Pero tenían ahí personas gentiles en esa posición. Y yo creo, y Dios ha purificado mi corazón, y voy a entrar en un proceso de cambio. Sigue diciendo, versículo 10. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniéndole sobre el cuello de esos discípulos y un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Pedro diciendo, amigos, la verdad, nosotros que somos judíos, que cumplimos las 600 leyes y somos circuncidados, queremos poner un estándar de cumplir las leyes. Pero la verdad, amigos, ¿por qué poner ese yugo en un gentil que él no tiene que cumplir la ley judía porque no es judío? Algo que ni nosotros cumplimos cuando Jesús salva por la gracia. ¿Por qué queremos hacerlo? Y versículos más adelante, amigos, se levanta Santiago, el medio hermano de Jesús. Santiago fue medio hermano, ambos fueron hijos de María, pero el papá de Santiago se llamaba José. El papá de Jesús, pues Dios. Así que Santiago era el medio hermano. Y Santiago, pues vivió con Jesús, creció con Jesús. Así que imagínate tu carnal diciéndote, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Carnal, cálmate. Sí, en serio, Dios me trajo aquí con un propósito. Yo soy hijo de Dios, soy el Mesías. Carnal, si te acabas de hacer pipí en la cama, ¿verdad? Y Santiago pues, no creía, era su carnal. Y murió todavía. Y Santiago es como que, mi carnal se murió. Así que Santiago creció toda su vida pensando que su carnal estaba loco, que le faltaba un par de jugadores en la cabeza. Así como que mi hermano dice que es el Mesías. Cuando ve a su medio hermano resucitado, imagínate el shock para Santiago. Y ahí Santiago fue como que, ¡wow! Y en ese momento, amigos, Santiago se convirtió en un asiduo testigo de Jesús. Porque lo vio, es mi carnal, y lo vi resucitar. Así que Santiago se levanta y dice lo siguiente: por lo tanto, estaban en la asamblea, yo considero que debemos de dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Debemos de dejar de ponerles trabas. Déjame decirte una cosa. En la historia de la iglesia nos hemos vuelto expertos en poner trabas. Tú necesitas entregar tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús y ya quítate ese peinado que está muy feo. Ya vístete bien como un seguidor de Jesús. Y tú no puedes entrar a este lugar así como eres porque Jesús no te acepta así. Y empezamos a poner un montón de reglas, un montón de cosas conforme a mi estándar, a nuestro estándar, creyendo que así de esa manera pueden ser salvos. A mí me ha tocado llegar a lugares que una vez en Chihuahua nos invitaron a una iglesia. Yo manejaba una banda de rock cristiana y nos invitaron a la iglesia a ir a la iglesia porque tocamos en una plaza. Y entonces pues
yo llevaba la banda y andábamos pues como debe ser, en bermuda, ¿verdad? Unos caquis y playeras. Uno de ellos andaba medio tatuado. Y entonces, pásenle. Entonces llegamos hacia la iglesia y en la puerta de la iglesia llora un niño. No, esa es una canción, ¿verdad? Esa es una canción de los Tigres del Norte. En la puerta de la iglesia decía, así decía, no le estoy exagerando: prohibido la entrada a personas con short, con tatuajes, pelo, no sé, venía ahí como unas 4 o 5 reglas. Y yo me sentí muy mal. Y yo me paré, le dije a la banda: espérense tantito aquí. Y el cuate que nos llevó dijo: no, eso es no es para ustedes son invitados, pásenle. Pero imagínate a alguien que llega así, prohibido la entrada. No inventes. Amigos, como iglesia somos expertos en poner trabas, cuando la salvación es por gracia, únicamente por gracia. Únicamente por gracia, amigos. Muchas veces queremos usar un machete para que las personas sean salvas. ¿Sabes cuál es nuestra tendencia como iglesia? ¿Sí? Como iglesia, hablo como iglesia en general. Tenemos una tendencia de enfocarnos en los que ya estamos. Y somos familia, somos aquí, ya conozco a Pablo, ya conozco a los hermanos, ya nos conozco. Pero llega alguien diferente a nosotros. ¿Quién lo invitó? ¿Y él por qué está entrando aquí? ¿Quién le dijo que podía entrar? Y bueno, pues si quiere pertenecer, pues tiene que brincar y decir come on y danzar. Cuando esté la música tiene que gritar si no, como que no va a encajar aquí. Tendemos a enfocarnos en nosotros que estamos aquí. Y cuidado de hacer algo por ese que entró. Cuidado de hacer algo por ese que entró, porque si yo me enfoco con ese que entró, entonces el que ya está aquí no le va a gustar que entre. Y el que está aquí es el que diezma. Aquel no diezma, él sí diezma. Entonces uno dice: pero si lo dejo entrar, Alejandro no le va a gustar. A lo mejor se me va a la iglesia y se me va a ir un diezmo y yo no lo quiero perder. Y tendemos a cuidar a nuestra gente. Y el que va a entrar, bueno, si vas a entrar, tienes que acoplarte a mis reglas. Y muchas veces no usamos un machete literal, pero sí usamos muchos machetes para no dejar entrar a esa persona. Amigos, escúchame bien. Tenemos que ser bien intencionales, porque la inercia es nosotros. Esa es la inercia, esa es una tendencia gravitacional, es una inercia natural. Tendemos en nosotros, la iglesia en general, cuando debemos de quitar nosotros como familia. ¿Qué obstáculos tenemos para que por esa puerta entre alguien totalmente diferente a nosotros? Y tenemos que estar pensando: ¿será el nombre? Oye, Esteban, estaba mejor El Camino que New Culture. ¿Para quién estaba mejor? ¿Para quién estaba mejor? ¿Para ti o para el que está afuera? ¿Sí? ¿Para quién? Otra de las tendencias que tenemos naturales que tenemos que evitar: tendemos a la ley, no a la gracia. Esa es la tendencia. La tendencia es: el de la alabanza, no saben lo que hizo. Disciplina, 1 año, siéntese. De ahí venimos muchos de nosotros. Somos buenos para poner reglas y juzgar. ¿Sí? Y cuando Jesús vino en toda su gracia y justicia, gracia y verdad. La iglesia naturalmente se ha inclinado hacia la verdad, la ley, la regla. Tenemos que entender, amigos, que Dios es un Dios de gracia. ¿Sí? Y no hay balance. Escúchame bien, no hay balance. Es 100% gracia, 100% verdad también. 100% gracia, 100% verdad. Pero nuestra tendencia es hacia la verdad, a la justicia, a la ley. ¿Tú quieres tocar aquí?
Tú necesitas hacer el discipulado 1.0, necesitas ir a no sé qué, necesitas estar mínimo 2 meses aquí, mínimo, ¿sí? Necesito checar tus redes sociales, a ver qué publicas. ¿Tú quieres hacer eso? Sí puedes, ¿verdad? No, espérate un año para ver, para conocerte bien. Y tú sabes, leyes, tradiciones, y nos alejamos de la gracia. Tenemos que meter más gracia, amigos. ¿De dónde sacó esto? Son ideas, es la nueva cultura, Luis. ¿Son las iglesias relevantes? No, Jesús lo hizo. Un cobrador de impuestos, Mateo, vente, sígueme. Cobrador de impuestos, papá. Para que te des una idea, hoy las personas como más repudiadas, y lo digo con respeto, porque amamos a la gente, pero las más así como son los sicarios, ¿sí? Y la sociedad normalmente puede ver a los sicarios como gente muy mala. Bueno, en aquel entonces los cobradores de impuestos eran ese tipo de gente. Y Jesús le dijo: sígueme. Judas, sígueme. Me va a traicionar el cuate, me va a robar, me va a traicionar. No le hace. Sígueme. Sí, la mujer adúltera, te perdono. Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Quiero ir a tu casa, Zaqueo. Pecadores, sígueme. Jesús aplicaba la gracia, amigos. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros queremos aplicar machete? Si tú quieres conocer el corazón de Dios, Jesús lo narró al menos 3 veces, con 3 historias. Y con esto estoy terminando, amigos. Son historias que probablemente has escuchado. Si tú vienes de un contexto de iglesia, seguramente has escuchado. Si no tienes mucho contexto de iglesia, dices: no, la verdad es que historias de la Biblia no sé nada. Te las explico súper rápido. 3 historias que contó Jesús. Una, un señor con dinero, 2 hijos. Hijo mayor, hijo menor. Hijo menor dice: papá, ya me quiero independizar, quiero irme a un rave, quiero ser soltero, quiero vivir la vida loca, dame mi herencia. Y papá se la da. El hijo menor se va, hace un despapalle, hace un desastre, se gasta todo el dinero y vuelve arrepentido. Y el papá, lejos de regañarlo, que dice: ¿qué haces aquí? Yo a ti la lana, no, vete. La historia dice que el papá todos los días salía a esperarlo, llegó, le puso una túnica, le puso un anillo que representaba algo así como dignidad, como bienvenido, le hizo una fiesta, y el papá estaba feliz porque el hijo perdido había regresado. ¿Quién se enojó? El hermano mayor, la iglesia, el que está aquí adentro. ¿Por qué a él sí lo dejas entrar así con el pelo pintado y a mí no? ¿Y por qué te pones muy feliz cuando entra alguien nuevo y a mí no? Mira, yo estoy aquí 5 años, Esteban, y ni siquiera un pastelito me has dado, y llega alguien nuevo y mira, ay, le regalas un pastel. Corazón de Dios. Dios tiene un interés especial por el perdido. Otra historia: un pastor de ovejas, 100 borreguitos, los mete todos al corral, cierra el corral, los cuenta. Caray, son 99. Los vuelve a contar. No inventes, son 99, me falta uno. ¿Sí? Padre que están aquí, 99. ¿Sí? Pero ahorita ya no es hora de ver una serie en Netflix. Me esperan aquí, por favor. Y se va, ¿a dónde? Por la oveja perdida. Por la oveja perdida. Y va y la busca entre las piedras, las montañas, se mete a la mina, la anda buscando por todos lados, y la encuentra y la agarra y la cura y la apapacha. Y las 99 que estaban acá dice: pero a mí nunca me apapachas. ¿Por qué? Porque el Padre tiene un corazón especial por la oveja perdida. Una viejita tenía ciertas monedas, se le pierde una, deja las otras monedas en un lugar y mueve todo: el sillón, la tele, el ropero, la estufa. Una desesperación por encontrar su moneda perdida. Va a hacer lo que sea por encontrar esa moneda perdida.
Al menos esas 3 historias, amigos, nos hablan del corazón del Padre. Ustedes ya me conocen, creen en mí, felicidades. De verdad, soy su Padre, vamos a recorrer un camino de aventura. Pero ¿saben qué? Ustedes que ya creen en mí, échenme la mano, no sean malos. Hay gente que no cree en mí y los necesito. Porque mi corazón está por aquella persona que no me conoce. Sin embargo, en la iglesia nos quejamos: sí, Dios, pero ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué hay para mí? Para ti hay que vayas por el perdido. Eso es lo que hay para nosotros. Quitar obstáculos, hacer lo que sea, amigos. Porque hay gente que no conoce a Jesús todavía como su Salvador.